pacientes fantasma que merodean por pasillos abandonados, extraños sonidos, luces inexplicables, psicofonías y todo tipo de sucesos paranormales se asocian a las paredes de estos lugares que fueron testigos de la enajenación de quienes los habitaban y de los abusos a los que fueron sometidos. Hoy traigo las historias de algunas de esas atormentadas almas que permanecen como sombras atadas a los espacios donde todavía se puede percibir su sufrimiento. Manicomio, frenopático, loquería, sanatorio mental, casa de dementes o asilos mentales son solo algunos de los nombres con los que se conocen a estas instituciones creadas, en principio, para atender y cuidar a las personas con enfermedades mentales graves. Los hospitales psiquiátricos han sido escenarios de historias perturbadoras y misteriosas que alimentan las leyendas sobre fantasmas en todo el mundo. Desde edificios abandonados hasta instalaciones que aún siguen en funcionamiento, estos lugares han sido testigos de sufrimiento humano y tragedias que han dejado una huella imborrable en la psique colectiva. Los inicios de este tipo de centros se remontan hasta la Edad Media, naciendo el primer centro de internamiento del mundo con estas características en 1409 en Valencia, España. Sin embargo, es en los siglos XIX y XX donde tienen su auge de crecimiento y, por supuesto, donde se concentran las historias más terroríficas en torno a lo que ocurría en el interior de estos hospitales. El caso es que desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, estos lugares han sido considerados sitios de sufrimiento extremo, donde las enfermedades mentales y las condiciones inhumanas se entrelazan para formar un paisaje de horror y desesperación. En medio de estas sombrías circunstancias, han surgido historias de fantasmas que siguen acechando los pasillos y habitaciones abandonadas, alimentando leyendas que perduran hasta nuestros días. Muy buenas, te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas. Y estos son 4 casos de fantasmas, apariciones y encuentros con lo desconocido en instituciones psiquiátricas que fueron tristemente famosas por el horror que se vivía en su interior. Si te gusta el vídeo, te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión y te invito a suscribirte, si te atreves. O puede que no. Caso 1. El Hospital Psiquiátrico de Miraflores, Sevilla, España. Desde los trabajadores que estaban en este hospital cuando todavía estaba abierto, pasando por los vigilantes de seguridad tras su cierre, hasta los curiosos e investigadores que han pasado por allí cuando ya estaba abandonado, todos cuentan terroríficas historias que incluyen apariciones, golpes, psicofonías y todo tipo de fenómenos paranormales. El Hospital Psiquiátrico de Miraflores en Sevilla ha sido objeto de investigaciones desde el año 2004. Su reputación de mantener los ecos de tragedias pasadas, el sufrimiento y la pérdida de la cordura atrajo la atención de muchos. Ubicado en la barriada de Pinomontano, el antiguo hospital se erigía sobre terreno moderno, rodeado por la carretera Supernorte. María J., tras 5 años de servicio en el hospital, compartió un escalofriante encuentro en una de las galerías solitarias. Su relato, lleno de miedo y desconcierto, reveló la presencia de una voz que la llamaba en la oscuridad, aunque no había nadie cerca. Sus palabras resonaron con los miedos compartidos por otros trabajadores, quienes también se encontraron con lo inexplicable en los rincones más oscuros del hospital. Según las propias palabras de María J., era lo peor. Cuando llegaba el turno de noche me echaba a morir. De día, vaya, porque hay luz y más gente, pero de noche es que no se sentía un alma allí, y para colmo es que éramos 2 personas y con muy pocas ganas de bromas. Un día
Venía de uno de los patios y cogí el pasillo que lo rodea. Entré en una de las galerías y sentí cómo me llamaban. Mari, decía aquella voz. Mira, un escalofrío me dejó helada y otra vez aquella voz me dijo: Mari. Miré buscando quién podía ser. No vi a nadie y salí corriendo en busca de mi compañera que se encontraba en el otro extremo del edificio. Llegué tan nerviosa que tuvimos que parar cerca de 1 hora. Ella no podía haber sido. Al sentirme llamarla, vino a mi encuentro y le conté lo que había pasado. Entonces ella me confesó que a ella también le pasaba muchas veces y que por eso siempre llevaba la radio puesta y con volumen muy alto. Esta vez tuve suerte porque justo la pillé cambiando las pilas. Uno de los vigilantes de seguridad que se ocupaba de la seguridad tras el cierre del hospital comentó: a las 3 miras algo que te llama la atención y es una luz en el edificio que se enciende, o una silueta, como si alguien llevara una luz que se pasea de un lado a otro cuando sabes que allí en ese momento no debería haber nadie. Entras y buscas con mucho miedo y no hay nadie. Vuelves a salir y allí está de nuevo la luz. Acabas por no echarle cuenta. ¿Para qué? Otras veces sientes un alarido enorme desde el interior y prefieres pensar que es algún animal. Sí que se pasa mal y se sienten cosas raras, pero si echáramos cuenta de todo, no podríamos trabajar aquí. Durante las investigaciones realizadas por quienes se han atrevido a adentrarse allí en mitad de la noche, se han registrado fenómenos paranormales, como numerosas psicofonías, testigos de sombras y apariciones, acompañados de descensos bruscos de la temperatura. Aunque ya fue demolido, su imponente fachada de ladrillo visto fue un silencioso testigo de historias antiguas y terribles. El hospital ha sido escenario de numerosos testimonios sobre experiencias sobrenaturales. Muchos han relatado noches espeluznantes, marcadas por presencias inexplicables y sonidos perturbadores. Las historias de Miraflores persisten en la memoria de quienes las han experimentado. ¿Qué secretos alberga este lugar? ¿Y qué misterios aguardan en las sombras de otros edificios históricos como este a lo largo de todo el mundo? Estas preguntas sin respuesta continúan alimentando la curiosidad y la intriga de quienes se aventuran a explorar los límites entre lo tangible y lo sobrenatural. Caso 2. Viejo Hospital Psiquiátrico de Huelva, España. Ahora comenzaremos un viaje a través del espeluznante relato de Manuel R., quien vivió una experiencia verdaderamente aterradora dentro de los sombríos confines del antiguo Hospital Psiquiátrico de Huelva, conocido como La Morana. Este edificio, una vez testigo de la esperanza y la desesperación de innumerables pacientes, alberga secretos oscuros que aún acechan sus recovecos abandonados. Situado en las inmediaciones de la barriada del Huerto de Paco, en la capital onubense, el hospital era un complejo de varios edificios que en su día estuvo repleto de individuos con trastornos mentales. Entre sus paredes se alojaron pacientes procedentes de diversas partes, incluyendo el psiquiátrico de Miraflores de Sevilla, que he mencionado en el caso anterior. Pero detrás de la fachada de este imponente edificio yacía un misterio inquietante, uno que incluso los empleados del hospital no podían ignorar. Manuel R. nos sumerge en la atmósfera de terror que impregnaba las sombrías salas y pasillos del hospital, compartiendo una serie de eventos inexplicables que presenció de primera mano. Suceden cosas extrañas allí, relata Manuel con un escalofrío en la voz. Recuerdo una habitación donde la luz se encendía misteriosamente, sin que nadie estuviera presente. La llamábamos la habitación del loco invisible, porque nadie parecía estar dentro cuando la luz se activaba. Pero la verdadera pesadilla
Comenzó una noche fatídica cuando una puerta cerrada con llave se abrió de par en par, revelando a un paciente saliendo de ella. Recuerdo que le pregunté a mi compañero a dónde iba, pero él me señaló que en esa habitación no había nadie. Cuenta Manuel, todavía con la voz temblorosa. Decidido a investigar, Manuel se aproximó al misterioso individuo que ahora se encontraba en mitad del pasillo. Cuando estuve a unos metros de él, se volvió hacia mí. Continúa Manuel. La tensión es palpable en cada una de sus palabras. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas, como si estuviera sufriendo. Intentó hablar, pero apenas pudo articular palabra antes de desvanecerse ante mis ojos. El incidente dejó a Manuel en un estado de shock y solo la intervención de un médico pudo devolverle la estabilidad. Manuel confiesa: nos advirtieron que guardáramos silencio sobre lo que habíamos presenciado, pero más tarde comprendimos que nos estaban protegiendo, porque otros compañeros que habían tenido experiencias similares fueron considerados locos y trasladados a otros centros. Aunque los registros de la época son difíciles de acceder, Manuel arroja más luz sobre el misterioso incidente. Según dice, según los más ancianos que trabajaban allí, hubo un paciente problemático que falleció en circunstancias misteriosas. Y Manuel continúa: estoy convencido de que fue él quien se nos apareció esa noche. La Morana, una vez un bastión de la salud mental, se convirtió en el escenario de encuentros con lo sobrenatural. ¿Mera casualidad o acaso algo más siniestro acechaba en sus sombríos pasillos? La respuesta yace en las sombras, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarla. Caso 3. El manicomio de Santa Isabel en Chihuahua, México. En el apacible pueblo de Santa Isabel, a pocos minutos de la bulliciosa ciudad de Chihuahua, se yergue imponente el edificio de una antigua clínica, ahora abandonada. Este lugar, envuelto en un aura de misterio y terror, atrae la atención de jóvenes audaces que, a veces, bajo los efectos del alcohol, se aventuran en busca de una experiencia sobrenatural. Conocido popularmente como el manicomio de Santa Isabel, este edificio fue fundado en los años 70 por un médico visionario llamado Roberto Fierro. Originalmente concebido como un asilo para enfermos mentales y personas con adicciones, pronto se convirtió en el epicentro de rumores escalofriantes que circulan hasta el día de hoy. Según las leyendas difundidas, el Dr. Fierro, tras caer presa de la locura, habría perpetrado atrocidades impensables dentro de las paredes de su propia clínica. Se rumorea que acabó con la vida de cada uno de sus pacientes a sangre fría, cuyos cuerpos, supuestamente, reposarían en una fosa común oculta en los terrenos del hospital. Pero la historia no termina ahí. Los habitantes del pueblo aseguran que el hospital está habitado por los espíritus atormentados de aquellos que sufrieron inimaginables tormentos antes de encontrar la muerte a manos del despiadado doctor. Testimonios recogidos incluso por familiares del director del hospital, como Amador Fierro, relatan la presencia de fenómenos inexplicables, desde pasos y crujidos hasta gritos desgarradores y el siniestro sonido de arrastrar de cadenas por los pasillos vacíos. Entre los lugareños circulan relatos aún más escalofriantes sobre el destino de los pacientes tras la desaparición del Dr. Fierro. Se dice que, abandonados a su suerte, deambularon por el pueblo, reconocibles por sus andrajosas batas de hospital, hasta que, poco a poco,
fueron desapareciendo de la vista de la población. Pero la oscura leyenda no termina ahí. Algunos habitantes sostienen que el director del sanatorio no murió, sino que, al igual que sus pacientes, cayó en la locura y comenzó a torturar y eliminar a aquellos que se encontraban a su merced. Pero, ¿cuál fue su destino final? Ser internado en un hospital psiquiátrico en algún lugar de Estados Unidos, según cuentan los rumores, por supuesto. Aunque los escabrosos hechos narrados carecen de pruebas contundentes y algunos vecinos desmienten las acusaciones de pacientes eliminados, el poder de las leyendas sangrientas sigue atrayendo a valientes exploradores que ansían enfrentarse a lo sobrenatural en las sombrías profundidades del antiguo hospital de Santa Isabel. ¿Qué opinas? ¿Te atreverías a explorar los pasillos de este psiquiátrico abandonado? ¿Cuál piensas que fue el destino de su fundador Roberto Fierro? ¿Crees que es posible que su espíritu todavía vague por los pasillos y ruinosas habitaciones de este hospital? ¿O, por otro lado, apoyas la teoría de que acabó cayendo en la enajenación mental y fue internado en otro hospital psiquiátrico hasta el fin de sus días? Caso 4. Hospital de Danvers Estate en Massachusetts, Estados Unidos. En Estados Unidos, uno de los manicomios más famosos en términos de relatos de actividad paranormal es el Danvers Estate en Massachusetts. Construido en el siglo XIX, este imponente edificio de estilo victoriano se erigió como un monumento a la esperanza del tratamiento para los enfermos mentales. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en un lugar de pesadilla, donde los pacientes eran sometidos a condiciones deplorables y tratamientos inhumanos. La historia del Danvers Estate está plagada de tragedia y desdicha. Se dice que las paredes del edificio están impregnadas de las emociones y los sufrimientos de los pacientes, que alguna vez estuvieron confinados allí. Los informes de avistamientos de fantasmas son frecuentes, con testigos que afirman haber visto sombras moverse por los pasillos vacíos, escuchado risas siniestras en las salas abandonadas y sentido una sensación de opresión en el aire. Una de las historias más conocidas de este hospital es la del hombre de las sombras. Se dice que este espíritu acecha los pasillos del edificio, apareciendo de repente ante los visitantes desprevenidos antes de desaparecer en la oscuridad. Los informes de avistamientos del hombre de las sombras son numerosos y han contribuido a la reputación del hospital como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Pero si estás pensando en visitar este lugar, la mala noticia es que el hospital ardió junto con sus fantasmas en 2007, en un tremendo incendio que dejó la que fue una imponente estructura reducida a escombros. Sin embargo, dicen que el propio terreno donde se edificó el hospital ya estaba maldito antes de su existencia, pues esta finca fue el espacio de nacimiento y residencia del juez encargado de los procesos donde fueron condenadas las brujas de Salem, allá en el siglo XVIII. ¿Qué opinas? ¿Crees que el hombre de las sombras es el fantasma de uno de los pacientes que sufrieron maltrato y perdieron la vida en este hospital? ¿O puede que sea solo un fenómeno de aparición que se relaciona con la sugestión que implica visitar uno de estos lugares con tanto dolor asociado a sus paredes? ¿Te atreverías a visitar el terreno maldito donde una vez estuvo este sombrío edificio? Déjame saber qué opinas en los comentarios. Como sea, el caso es que estas historias, aunque variadas en detalles, comparten un elemento común: el sufrimiento humano extremo y las condiciones inhumanas que ocurrieron en estos lugares. A través de los relatos de fantasmas, se preserva la memoria de aquellos que sufrieron y perdieron la vida en el anonimato, y se nos recuerda la importancia de abordar la salud mental con compasión y respeto.
Aunque algunos descarten estas historias como meras leyendas urbanas, otros encuentran en ellas una ventana a la oscuridad del pasado y una advertencia sobre las consecuencias de la negligencia y el abuso. Ya sea que creas en fantasmas o no, estas historias nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y la necesidad de garantizar que todos reciban el cuidado y el respeto que merecen. Si has llegado hasta aquí, te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y te invito a suscribirte, si te atreves. O puede que no.